Una de las cosas que se trata de evitar, uno de los delitos que más se han puesto de moda en los últimos años, tal vez a partir del advenimiento de los problemas con Wikileaks, que publicaron información confidencial relacionada con el gobierno de los Estados Unidos, bueno, muchos gobiernos y muchas empresas empezaron a preguntar, ¿nosotros estamos preparados para esto? ¿Qué pasaría si alguien roba información o si aparece en Internet información confidencial de nuestra empresa o de nuestra organización o de nuestro gobierno? Bueno, la fuga de información implica esto, implica que un activo pierda su cualidad de confidencialidad, porque ahora es conocido por gente que no estaba autorizado para conocerlo formalmente. Ahí aplicamos el principio de confidencialidad. Pero esto no es algo nuevo, para nada. Es algo que tiene muchos años y lógicamente ahora tal vez lo conocemos más masivamente por el hecho de existir Internet y que se publique todo de manera tan libre. Y principalmente afecta a grandes empresas y a gobiernos, que son los más susceptibles de tener problemas de fuga de información porque tienen más información y su información probablemente valga más. Entonces, a partir de esto empezó a aparecer este problema que se empezó también a fugar por distintos modos, ¿no? Por un lado, la información puede estar contenida en los sistemas y por otro lado en las personas. En los sistemas está almacenado en servidores dedicados al almacenamiento, está almacenado también en las computadoras de las personas que trabajan, en los equipos de trabajo, y está almacenado también en dispositivos móviles. Hoy en día se puede almacenar mucha información en un celular, digamos. Finalmente, en los medios extraíbles como pendrives o CDs o DVDs también puede haber información, es decir, relacionado todo con los sistemas. Pero la información también la contienen las personas, la contienen por decirlo de alguna manera. Las personas saben cosas que no están almacenadas en ningún lado. Las personas recuerdan cosas que también no están almacenadas en un sistema o en un archivo. Y además tienen opiniones, ideas creadas sobre las cosas, y eso no está volcado en ningún medio digital. Por lo tanto, esta naturaleza de dónde está guardada la información nos da la pauta de cómo tenemos que protegernos. Y podemos decir que, por un lado, tenemos la parte tecnológica, el problema tecnológico de que hay mucha información para administrar, no podemos filtrar absolutamente toda la información y todo lo que circula por una red y todos los archivos que van por una organización. Y tenemos el factor personal, que no podemos decir a las personas que vamos a controlar absolutamente todo lo que hagan y todas sus actividades. Entonces, como que la solución tiene que venir por dos caminos diferentes, pero no podemos ajustar demasiado. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a tener distintas dimensiones. En principio, imagínense una fuga de información interna, que implica usuarios internos de manera intencional, que están queriendo ejecutar eso, están queriendo robar información. Vamos a tener una dimensión también intencional, pero externa, donde en realidad algún atacante está conectándose, por ejemplo, a los servidores y a las bases de datos de la organización para generar algún tipo de ataque y robar esa información. También podría ser interno no intencional, que pareciera que es medio contradictorio, pero en realidad una fuga de información puede darse simplemente porque hay, por ejemplo, arriba de la mesa un archivo impreso, un papel con un documento que tiene ahí información confidencial. Esa información la encontró una persona y no tuvo la intención de robarla, la encontró ahí arriba y tuvo acceso directo, pero eso es porque es empleado interno. Ahora, ¿cómo podría ser más paradójico todavía? Si tenemos el acceso externo y no intencional. Esto puede darse, por ejemplo, cuando la empresa está colocando en Internet información que no sabe que está ahí, pero la está colocando sin querer, porque en una base de datos realiza una consulta y aparece como parte de la consulta, o como parte de un error, por ejemplo, que se da en un sitio web o en un servidor de bases de datos. Es decir, puede darse de manera externa, no intencional. Estas dimensiones de intencional y no intencional, interno y externo, también nos dan una pauta de cómo encarar una posible solución. Ahora, hay algunos canales específicos de fuga de información que se utilizan. Imagínense un empleado que está tratando de generar un ataque de fuga de información, que en realidad no sería tanto un ataque con fines maliciosos de romper ni de tener problemas de integridad, sino más bien de un ataque a la confidencialidad, ¿no? No es un ataque desde el punto de vista de hacer un daño ni siquiera físico, ¿no? Imagínense que alguien está en una empresa y quisiera sacar información de ahí, pero no puede conectar su pendrive, entonces elige conectarse su teléfono móvil a la PC o a su laptop y aprovechar su conexión de 3G que tiene con un dongle USB, que tiene una conexión de 3G directamente o de Edge o GPRS, por lo cual se conecta a Internet por un canal y por una conexión que no es la de la empresa
y a partir de su celular, que sí tiene conectada información y tiene acceso a información de la empresa, ahí podría llegar a estar robando algún dato y haciendo que se fugue la información. Otro caso sería, como decíamos antes, no sé, tener un medio extraíble donde la persona no se está filtrando, no se está controlando el acceso a los medios. Por lo tanto, podría colocar su pendrive, simplemente como ocurre en la mayoría de los lugares, coloca su pendrive, copia los archivos ahí adentro y se lleva su pendrive, básicamente, o un disco externo si es más información. Los medios extraíbles es la manera más común de fuga de información porque es muy difícil de gestionar. Imagínense, una PC tiene 4 o 5 puertos USB y hay muchos dispositivos extraíbles y es difícil prohibir un determinado número de serie de pendrive o que no se puedan colocar CDs o cosas por el estilo, pero bueno, son otros canales de fuga. Además de esto, imagínense que tenemos acceso a Internet. Bueno, si tenemos acceso, por supuesto, vamos a poder enviar y recibir información. Pero los filtros de la organización, de la red, pueden estar protegiendo contra esto, pueden estar filtrando nuestros datos entrantes y salientes de tal manera que no permitan generar determinadas conexiones hacia afuera para que enviemos información porque están mirando el contenido que tiene esos paquetes de datos, por ejemplo. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, para sacar información en el caso de estar controlado, muchas veces es hacer conexiones seguras con algún sistema de cifrado, donde la información no puede ser filtrada por la organización simplemente porque no pueden tener acceso al paquete que se está llevando la información. También podemos tener conexiones alternativas, como, no sé, una conexión Wi-Fi de otro lado, que no sea propia de la organización, que sea, por ejemplo, de la empresa de la oficina de al lado, o conexiones por módem telefónico, por dial-up, que ya no se utilizan tanto. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a algún tipo de solución? Tenemos distintas aproximaciones. Primero, tenemos tecnologías disponibles para resolver esto. Puede ser, por ejemplo, que se incluyan tecnologías como Data Loss Prevention o sistemas de software que permitan controlar los dispositivos o sistemas directamente que lean lo que está haciendo algún determinado usuario cuando copia archivos en sus carpetas. Bueno, todas estas herramientas tecnológicas nos permiten acercarnos a una posible solución. Pero no es todo. Aparte, imagínense, como decíamos antes, que no podemos estar controlando absolutamente todo y aplicando todos los medios tecnológicos porque se hace insostenible desde el punto de vista del costo de los negocios. Como decíamos antes, tengan en cuenta que la seguridad para la empresa es un tema relacionado con el negocio y es un tema que va a incluir un gasto, una inversión importante de dinero. Entonces, además de la tecnología, vamos a tener temas relacionados con la gestión. Dentro de la gestión va a tener que ver con cómo utilizamos esa información, cómo está clasificada esa información y por lo tanto cómo va a estar protegida esa información y que esté en un ciclo de vida del uso de esa información en función del rol que tenga la persona dentro de la empresa. Finalmente, lo que siempre tratamos de hacer, lo van a ver esto que vamos a mencionarlo un montón de veces en el curso de seguridad de la información, porque consideramos que el tema de la educación del usuario, tanto a nivel concientización, capacitación, todas las dimensiones de la educación, van a poder ayudarnos a apuntalar este problema que tiene que ver con decirle al usuario la importancia que tiene la información y la relación que tiene y la responsabilidad que tiene el propio usuario respecto a la información, con lo cual en muchos casos puede ser un arma de doble filo, pero se considera un método de largo plazo que debería funcionar cuando las cosas están bien armadas desde el punto de vista de la gestión y también de la tecnología.